Ok. Muy bien. Todos ya aquí enfilados. Conectados. Preguntas hasta aquí. Cavitaciones, embolias, resultado de un efecto, fíjense muy bien, también se puede decir de esta otra forma, un efecto de estrés hídrico desde la raíz, pero también un efecto de estrés hídrico en las hojas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, conectando esto con cambio climático. ¿Qué está pasando con la situación de cambio climático? ¿Alguien puede conectar lo que estamos estudiando aquí con cambio climático? ¿Qué es lo fundamental con relación a cambio climático que está pasando? ¿Tienen idea? A ver, ah, Yareni, ¿estás ahí, Yareni? ¿Qué entiendes por cambio climático? Pues todos los cambios que surgen a lo largo de un tiempo. Pero ¿de cambios de qué? ¿Cambios de Por sociedad? ejemplo, ¿Cambios de humor este, o qué? el otro año, hubo temperaturas más altas como este año. Mm, a ver, Yareni, ya has escuchado muchas veces esto, ¿verdad? Y necesitamos precisar cosas. Y Pues es son alteraciones. ajá, ¿de qué? mm, ¿De qué se compone el clima? ¿Cuáles son las dos variables más importantes que componen el clima? Temperatura y precipitación, ¿no, profe? Exactamente, temperatura y precipitación son las dos variables más importantes que componen un clima. Ahora, si hablamos de cambio climático, entonces estamos hablando de cambio o alteraciones de la temperatura y de la precipitación. Si estamos, Yareni, ya no se te olvida. Sí, profe. Ok. Ahora bien, ¿cómo conectamos eso con la imagen que estamos viendo ahí, que tenemos? Entiendo que todos están viendo la imagen, ¿verdad? ¿Me confirman la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sonia, ¿puedes decirme cómo conectamos estas alteraciones de precipitación y temperatura con esa imagen que tenemos, que estábamos hablando de la circulación de agua desde el suelo hasta la atmósfera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo va a impactar esto en los árboles y en los bosques? Pues puede disminuir la precipitación y pues no va a haber tanta agua del suelo o puede aumentar la temperatura y la evaporación o el calor puede llegar a afectar ese proceso. Ok, Las altas temperaturas o las bajas temperaturas. más o menos, Sonia. Bien. Primero, la precipitación va a disminuir y por lo tanto no va a haber agua en el suelo. Y al no haber agua en el suelo, no va a haber agua que llegue a las raíces. Primera cosa en términos de precipitación. ¿Estamos claros, Sonia? Sí, profe. Ok. El segundo elemento importante, que es la temperatura del aire, va a afectar precisamente
El potencial hídrico de la atmósfera. ¿Qué sucede cuando tienes elevadas temperaturas del aire, más de 25, 30 grados? ¿Qué sucede? ¿Qué sienten ustedes cuando empieza a haber esas temperaturas? ¿Qué les pasa a sus cuerpos? Sudamos. Se Exacto. deshidrata. Hay sudoración, transpiramos. Esa transpiración y esa sudoración, ¿por qué se da? Para regular la temperatura de nuestro cuerpo Que debe de mantenerse a qué temperatura? a 36. 35, 36, correcto. Entonces, si tenemos temperaturas de 38, 39, 40 grados, empezamos a sudar y esa sudoración pues nos hace precisamente refrescar nuestro organismo. ¿Ok? Bien, las plantas hacen exactamente lo mismo, solo que tienen un mecanismo más avanzado. Ese mecanismo y sobre todo el caso de las coníferas, no quiere decir que todas las plantas, pero las casos de las coníferas, ese mecanismo se trata de el cierre de estomas. Los estomas se cierran a temperaturas, ¿verdad?, más arriba de los 27, 28 grados. 30 grados, los estomas ya prácticamente están cerrados. Y el propósito es evitar la pérdida de agua, pero a la vez que que se pierda agua, pues evitan que entre CO2 para hacer fotosíntesis. Entonces, la alteración en un incremento excesivo de la temperatura de la atmósfera o de la temperatura del aire, resultada por cambio climático, pues tiene precisamente en un estrés hídrico a la planta o a los árboles. Entonces son dos efectos. Uno es la acción secante de elevadas temperaturas extremas del aire y la otra acción es la falta de precipitación que contenga el suelo para abastecer de agua a las raíces. Entonces son dos procesos. ¿Sí estamos? Son dos vías, dos mecanismos que hay que entender que van a afectar y están afectando a nuestros árboles y a nuestros bosques. La falta de precipitación hace que no haya suficiente agua en el suelo, por lo tanto, pues no hay agua en las raíces. Por lo tanto, si hay una fuerte demanda atmosférica de agua, eso va a hacer que suba el agua, la poca mucha que tenga el suelo, a través de la raíz, el tallo, las ramas y llegue a los estomas. En los cloroplastos que están en las hojas, que están en la copa, es donde se va a hacer la fotosíntesis. Pero el agua nada más pasa, no se queda, porque se pierde a través de los estomas, por la demanda atmosférica que existe. Cuando esta demanda atmosférica es excesiva, la facilidad de las coníferas es que pueden cerrar sus estomas y por lo tanto regulan la salida de esta agua. Sin embargo, es tal la presión, ¿verdad?, atmosférica y está dándose de manera continua estas elevadas temperaturas que pues está manteniendo cada vez más cerrados los estomas, evitando la pérdida de agua, sí, pero también evitando la asimilación de CO2 y por lo tanto evitando el crecimiento de los árboles. ¿Ok? Entonces, ahí está una conexión también con cambio climático y las relaciones hídricas de los árboles. ¿Preguntas o dudas al respecto? Profe, ¿puede volver a repetir, por favor, las consecuencias de que las coníferas hagan esto, por favor? Sí, primero, cambio climático se refiere a alteraciones o cambios en la temperatura y en la precipitación. Para que podamos hablar de que estas
ya hay un cambio o alteraciones en los patrones de temperatura y precipitación, necesitamos datos de 30 a 50 años de que efectivamente ya está ocurriendo eso. ¿Ok? Entonces, eso se refiere a lo que es cambio climático. Ahora bien, ¿cuál es el efecto, el impacto en los árboles o en las plantas y en los bosques? Pues primero, el hecho que se altere la precipitación, quiere decir esto, que exista más sequía, que no va a haber suficiente precipitación y por lo tanto no va a haber agua en el suelo. Hace rato hablábamos que el agua se movía del suelo hacia la raíz por efecto de esta demanda atmosférica. Bueno, pues cuando exista agua en el suelo, esto va a suceder. Va a moverse el agua hacia la raíz, el tallo, las hojas y obviamente la atmósfera. Pero si no existe agua porque precisamente se alteró el patrón ordinario o el patrón de precipitación, pues entonces va a haber sequía en el suelo. Entonces ese va a ser un problema para la planta y los árboles. Ese es un primer efecto. El otro efecto que también que tiene que ver con el cambio en la temperatura es que excesivas, elevadas temperaturas por arriba de los 27, 28, 30 grados va a provocar que los estomas de las coníferas se cierren. Al momento de cerrar los estomas, ¿verdad? Estos funcionan como válvulas, ¿verdad? Cierran y no dejan pasar el agua. Pero entonces pues mantienen agua. Sí, pero entonces no hay entrada de CO2 y el CO2 se requiere para la actividad fotosintética y para que puedan crecer los árboles en sus yemas, en su tallo y en sus raíces, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando. Entonces, esta temperatura, las frecuencias que se están dando con años como el año pasado, fue un año de temperaturas extremas muy elevadas, con muy baja precipitación. Entonces, estaban las condiciones más que perfectas para que este sistema no se moviera, se cerrara prácticamente los estomas, no había agua en el suelo, pues no podían sacar agua del suelo porque no había llovido y por lo tanto no había entrada de CO2 y pues no hubo crecimiento el anillo del 2023 que ya quedó marcado, seguramente va a ser un anillo que vamos a estudiar más adelante en los siguientes 5 años, 6 años, ya va a quedar ahí marcado, como un anillo muy estrecho, porque no hubo suficiente agua y seguramente también este anillo del 2024, porque la acumulación se hizo también para este año. Entonces, el efecto es que efectivamente también las temperaturas elevadas pues hacen que está la presión que hacen que los estomas se cierren. Entonces hay una relación inversa entre el incremento de la temperatura extrema y la disminución del anillo de crecimiento del árbol. Y eso últimamente lo estamos estudiando en mucho mayor detalle y conexión, por ejemplo, con Pinus pinciana y con pseudosuga en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra Madre Occidental, ¿no? Profe, y para climas, o sea, y cuando es frío, es lo mismo. ¿Cómo? O sea, si el árbol está, o sea, todo esto con temperaturas elevadas, pero con temperaturas más bajas, tipo heladas o así. Es contrario. Hemos encontrado una estrecha relación positiva o asociación o correlación positiva entre la temperatura mínima y el anillo de crecimiento. Es totalmente al revés. Es más, habíamos estado estudiando y ese era el patrón inicial que encontramos, que la temperatura mínima estaba íntimamente conectada con el crecimiento del anillo de temprano, de manera temprana, de primavera a verano,
y era positivo. Entonces, es el efecto al revés. Exacto. Entonces, ese no es el problema. Temperaturas mínimas benefician el crecimiento de los árboles. Gracias. Es exactamente lo contrario. Temperaturas máximas extremas perjudican el crecimiento de los árboles y de los bosques. Es exactamente al revés. ¿Qué ocurre cuando tenemos aquí en la Sierra de Arteaga y en otras sierras del país que llega a caer nieve, hay suficiente hielo, nevadas, un invierno húmedo? Eso es bienvenido porque eso va al momento de que empieza la etapa de crecimiento en primavera-verano, existe humedad ambiental y eso propicia que los estomas estén abiertos y exista entrada de CO2 y por lo tanto fotosíntesis. ¿Qué ocurre cuando hay hielo y nieve en el suelo? Pues llega la primavera, se empieza a deshielar y esa es humedad que está precisamente disponible en las raíces. Entonces, bienvenidas temperaturas mínimas, ¿verdad?, para el crecimiento de los árboles. Eso es un efecto totalmente contrario a las temperaturas máximas elevadas. ¿Ok? Ahora sí. Ustedes en la vida profesional se van a enfrentar con mucha gente que les va a estar hablando y más ahora estas terminologías de cambio climático, además son la generación del cambio climático. Entonces, necesitan tener a flor de labio la respuesta sobre la relevancia, primero entender qué es el cambio climático y luego los impactos y las consecuencias de este cambio climático. Esa es una parte. Y la otra parte es qué vamos a hacer, cómo vamos a adaptarnos y qué vamos a aclimatarnos, ¿verdad? Y cómo vamos a tener las acciones de mitigación a estos impactos que ya están presentes, ¿no? Nosotros en la próxima sesión les puedo mostrar la tesis que ya tenemos, ya hicimos, y los efectos que está teniendo estas elevadas temperaturas en los anillos de los árboles. Esa es una de las presentaciones que se va a dar en el próximo congreso de SOMEFI, de que ahí el doctor Julián Serrano, en colaboración con nosotros, estamos trabajando. Y tenemos 2 tesistas de maestría ahorita. Está Judith Reyes y Juan Ramírez, que están trabajando, Juan con Sausuga y Judith con Pinus Pinciana, analizando precisamente esto, ¿no? Los efectos ya de temperaturas extremas elevadas en los anillos de los crecimientos. Ya no tanto la precipitación, ya hemos estudiado mucho la precipitación y las temporadas de sequía y demás. Estudiamos junto temperaturas mínimas junto con precipitación y las relaciones fueron siempre positivas. Hace unos años empecé yo a inquietarme esta conexión porque yo he estado trabajando también con los efectos del déficit de presión de vapor, que viene siendo precisamente el déficit de agua que hay en la atmósfera, y ese déficit de presión de vapor está conectado precisamente con las elevadas temperaturas. Y entonces, a raíz de eso, me inquietó y dije, hay que buscar esta conexión con los anillos de árboles y empecé a buscarla y sí la encontramos. Y todo surgió precisamente de una plática con Julián y otros profesores. Y ahí se incubó la idea, me quedé en esa reflexión y al incubar esta idea la empecé a desarrollar y la empecé a buscar en información y la conexión y sí encontré eso. Y ahora, habiendo observado este patrón, lancé una hipótesis y esa hipótesis se está poniendo a prueba con estos trabajos. Ya tenemos un trabajo de licenciatura y estamos sacando 2 de maestría. Y la tendencia es muy obvia. Ahora bien, ¿qué aplicación va a tener esto para la producción y la productividad forestal, sobre todo en los bosques de coníferas? Pues es una variable que hay que considerar porque las mediciones que estamos haciendo para la producción y la productividad asumen que no hay situaciones de cambio climático, porque muchos modelos matemáticos del crecimiento de los bosques y demás
pues están asumiendo que, pues, que no hay ese efecto. Bueno, pues ahora hay que más bien meterlo como una variable de que sí está ocurriendo ese efecto y por lo tanto hay que considerarlo, ¿no? Bien, ¿preguntas o dudas? Ahora sí. Vamos a entrar un poquito, ya se nos está acabando el tiempo, en en detalles sobre la estructura anatómica, un poquito más de detalle, y un poco sobre anatomía de la madera para aquellos que tengan inquietud de cómo están estructurados. Es importante primero reconocer los diferentes cortes que podemos hacer estudiar en un pedazo de madera. En la parte de arriba se refiere a un corte transversal, que es cuando simplemente corto de manera transversal en sentido perpendicular a la longitud del tallo. Este corte se refiere al corte tangencial, que es el corte que es por la tangente o por la periferia de la circunferencia o por el perímetro. Y este se refiere a la sección radial o el corte radial que se refiere al radio del centro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, transversal, tangencial, radial, para que los vayan reconociendo. Entonces, dependiendo de qué tipo de corte hacemos, podemos detectar mediante microscopio y tinciones diferentes estructuras celulares. Por ejemplo, en este caso podemos, en un corte transversal, ¿verdad? Podemos distinguir fácilmente vasos, ¿verdad? Estas aberturas es un corte de una angiosperma. Y también podemos detectar el parénquima radial, ¿verdad? ¿Sí? Todas estas demás son fibras también, son células de fibrosas. Podemos encontrar aquí precisamente, ¿verdad? Células radiales del cambium, células fusiformes del cambium, y aquí encontramos precisamente la zona del cambium. Ya estamos en una parte más detallada. Y en esta es precisamente la diferenciación del gilema. Si están leyendo lo de Brown, necesitan tener esta imagen y leer lo de Brown. Ya tienen esta presentación ustedes y entonces van a detectar esta conformación de las células madres, en donde habla ahí Brown de células madres y células hijas en el proceso de, a partir del cambio, cómo se van dividiendo las células madres en células hijas y cómo son del floema y cómo se van diferenciando hacia el gilema. Hacemos cortes tangenciales y radiales y podemos hacer una observación de aquí del parénquima radial, en este caso, ¿sí? Y detectar punteaduras, células fusiformes, son otras células que acompañan a los vasos, en este caso, estos son vasos, aquí podemos ver un vaso, ¿verdad? Parénquima radial, aquí se nota, las punteaduras que también están en los vasos, ¿sí? También están en las traqueidas. Entonces, este es un corte tangencial y este es un corte radial y detectando las diferentes estructuras. Tipos de madera de acuerdo a la porosidad. En el caso de coníferas encontramos precisamente ya lo hemos estado hablando en repetidas veces, es la madera tardía de esta sección y en la medida que va cambiando de coloración, esta es madera temprana, todo esto es el anillo de madera temprana y progresivamente van apareciendo más células, ¿verdad? Con paredes celulares más gruesas y lúmenes más reducidos y por eso se llama la zona de madera tardía y esto es madera temprana, típica de las coníferas. En algunas especies de hojas anchas como angiospermas, ustedes pueden notar que la madera tardía es minúscula, apenas esta banda, y la madera temprana es todo esto, ¿verdad?
Podemos hablar de una madera pues mucho más suave, ¿verdad? Por ejemplo, esto puede ser de un populus, ¿verdad? De un álamo, que es una madera muy suave, es una porosidad difusa. Estos son anillos porosos, o sea que hay poros en todos lados. Esta es madera tardía, madera temprana, ¿sí? Son diferentes porosidades: difusa, porosa, ¿verdad? Porosidad difusa, esta es otra. Fíjense todas las diferentes cortes o bandas que se encuentran. Una banda muy delgada que puede decirse que es la madera tardía, y todo esto es madera temprana, y obviamente todas estas son vasos que están ahí. Se ve como es difusa la porosidad, ¿verdad? Entonces hay diferentes estructuras, diferentes conformaciones de acuerdo a las especies. Se brinca muy rápido. También dentro de lo que llamamos, podemos distinguir la madera, en algunos casos, madera tardía, madera temprana, al revés, muy reducida, y podemos tener aquí los rayos y las tilosas, que vienen siendo también incrustaciones dentro de los poros de estas maderas tempranas. Es otra conformación. Hay un sinnúmero de conformaciones, no es la clásica. Aquí tenemos otras conformaciones, por ejemplo, albizia, vasos solitarios; magnolia, vasos agrupados; Pyrus malus, ¿verdad? Leño poroso difuso; quercus, leño poroso anular. O sea, dependiendo de qué especies hablemos, encontramos un sinnúmero de variedades y diversas formas de conformarse anatómicamente, ¿verdad? Dependiendo de las especies, las genética, la forma de especialización de cada una de estas especies en diferentes regiones, pues climas, suelos, etcétera, ¿verdad? Bien, preguntas. Ya tenemos que irnos, 9:49. Dejamos pendiente para los registros para la próxima sesión, y entramos un poco a lo que es la utilidad del conocimiento de los anillos para estudios de producción y estudios de dendrocronología. ¿Dudas? Aquí tengo en el chat algo. Precipitación. ¿Preguntas o dudas? No, profe. Todo bien, profe. Ok, bueno, nos vemos por aquí mañana, igual, de 9 a 10, y estén al pendiente de nuevos avisos o información en relación al conflicto, ¿verdad? Estoy bien, profe. Nos vemos mañana a las 9. Excelente Adiós, día. profe, gracias. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.